Probablemente no hay controversia en el adventismo contemporáneo, ni siquiera con la ordenación de las mujeres, que sea tan divisiva e incendiaria como la disputa sobre la naturaleza humana de Cristo. Podrían darse varias razones para explicar esto, pero yo creo que probablemente la más destacada, o las más contundente, al menos, fue ilustrada hace varios años por el difunto reportero de ABC News, Cookie Roberts, cuando durante la administración presidencial de George W. Bush habló sobre el problema de los latidos cardíacos irregulares del presidente. Ahora, los adultos mayores que escuchan esta presentación probablemente recordarán esto, cuando al fallecido presidente se le diagnosticó lo que se describió como un latido cardíaco irregular. Ahora, no era médicamente grave, pero la señora Roberts hizo la declaración en el programa semanal de ABC News, This Week, con David Brinkley, que por supuesto ahora es This Week con George Stephanopoulos, que aunque esto no es médicamente serio, cada vez que la gente escucha las palabras presidente y corazón en la misma frase, se pone nerviosa. Solamente pregúntele al senador Bernie Sanders. Algunos de ustedes recordarán hace unos años cuando sufrió un ataque cardíaco bastante grave, que no es poca cosa cuando se está postulando para presidente, o incluso más si en realidad ya está sirviendo como presidente. Y cuando hablamos de la humanidad de Jesús e incluimos el adjetivo pecaminoso en la misma frase que el nombre de Jesús, al igual que las palabras presidente y corazón en la misma frase, como Cookie Roberts dijo, tienden a hacer que la gente se sienta incómoda. Ahora, lo que vamos a tratar de hacer esta mañana es aplicar el principio que examinamos ayer en las dos presentaciones, estudiando la Biblia y los escritos del Espíritu de Profecía y cómo entenderlos cuando parecen ser difíciles. Vamos a aplicar este principio al tema de la naturaleza humana de Jesús, porque de hecho hay varias declaraciones de Ellen White que vamos a examinar esta mañana, que son comúnmente utilizadas por los defensores de la postura prelapsaria de la naturaleza humana de Jesús para demostrar que él no experimentó las tendencias, impulsos heredados o las hormonas de un ser humano caído. Lo que vamos a mostrar es cómo estas declaraciones encajan con todos los otros pasajes que dejan muy claro que Jesús tenía la misma humanidad que el resto de nosotros. Pero antes de considerar las declaraciones de Ellen White, lo que yo he encontrado más interesante con respecto al debate de la cristología en el adventismo moderno es que los que parecen más ansiosos por reducir el papel de la autoridad de los escritos de Ellen White en las controversias doctrinales de la Iglesia son los mismos a quienes nunca he visto presentar su caso para la humanidad de Jesús antes de la caída, sin usar las declaraciones de Ellen White que vamos a ver. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón o una conferencia dentro del adventismo de alguien que cree que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de su caída, usando solamente versículos de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien presentar este caso dentro del adventismo usando solo la Biblia? Ahora, cuando se trata de presentar la perspectiva poslapsaria, eso no es realmente una cosa difícil de hacer en absoluto. De hecho, hay un libro que fue publicado hace varios años por un erudito metodista llamado Harry Johnson, que publicó por primera vez en 1962. Esa edición en particular está agotada, pero desde entonces ha sido reeditado por una editorial evangélica que yo creo que es verdaderamente notable. Este libro se titula La humanidad del Salvador. Se ve en la pantalla, podrás ver la edición original de la izquierda y la más reciente edición
publicada por una editorial evangélica en Oregon, a la derecha. Creo que es verdaderamente maravilloso que hay gente fuera del adventismo que está interesada en este tema. Yo no creo que Harry Johnson haya oído hablar de Elena White. Él presenta su caso para la humanidad de Cristo después de la caída, exclusivamente de la Biblia. Ahora vamos a ver estas tres declaraciones, tres pasajes de Ellen White que son usados comúnmente por los ponentes de la postura prelazaria dentro de la iglesia, para probar que Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. El primero de estos, por supuesto, es de la famosa Carta del Panadero de 1895. Muchos de nosotros estamos familiarizados con ella, ya que está parcialmente publicada en el volumen 5 del Comentario Bíblico Adventista en la página 1102, donde Ellen White dice: «Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No la presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado». Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Acá hay otra declaración de este tipo en la página 509, o más bien las páginas del 201 al 202, en el volumen 2 de Testimonios para la Iglesia. Cristo se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. En la página 509 del mismo volumen tenemos una declaración similar. Pedía con poder sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída, pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza. El problema es que muchos citan estas declaraciones en particular como los autores de los libros recientes que atacan la teología de la última generación. Citan estas declaraciones, pero dejan completamente sin mencionar, la mayor parte del tiempo, las que vamos a examinar a continuación. Ahora, no estoy diciendo que ambas partes no caigan ocasionalmente en esta trampa, en estas discusiones en particular, porque de hecho lo hacen. Pero el hecho es que, independientemente de quién lo haga, independientemente de quien presente su caso sobre un tema doctrinal, utilizando solo un conjunto de evidencias, no es una buena idea. En la evangelización tenemos que considerar esos versículos bíblicos con los que nuestros amigos en el mundo evangélico se acercan a nosotros, como Colosenses 2, 14 al 16, acerca del acta de ordenanzas que estaban en contra de nosotros, y que no fuésemos juzgados por las festividades y las lunas nuevas y los días de reposo. No podemos fingir que estos versículos no están en la Biblia. Tenemos que demostrar cómo armonizan todos los otros versículos, y tenemos que hacer lo mismo cuando discutimos sobre los pasajes de Ellen White, que trata de la humanidad de Jesús, y cualquier número de otros temas relacionados. Eso es lo que intentamos hacer ayer, cuando estábamos hablando de algunos de los argumentos basados supuestamente en Elena de White contra la idea de la perfección de carácter. Ahora vamos a ver algunas otras declaraciones de Ellen White sobre Jesús y las pasiones de la humanidad caída. Uno de ellos está en los lugares celestiales, en la página 157. Recuerdo cuando me encontré por primera vez esta declaración, cuando yo opinaba lo contrario en ese tema, y esta es una de las declaraciones que cambiaron mi forma de pensar. Aunque él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, nunca cedió a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Ahora, obviamente estamos hablando de las pasiones humanas de la humanidad caída. De lo contrario, no usarían la palabra aunque. Él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Nunca cedió a la tentación. Aquí hay otra de las señales de los tiempos, abril 9 de 1896. Las palabras de Cristo animan a los padres a llevar a sus pequeños a Jesús. Puede que sean descarriados y posean pasiones como las de la humanidad, pero esto no debería disuadirlos de llevarlos a Cristo.
Él bendijo a los niños que poseían pasiones como la suya. Mediten en esta cita. Aquí hay una del libro El Cristo Triunfante, página 262. Emitiendo una sola palabra, Cristo pudo haber dominado los poderes de Satanás. Sin embargo, vino al mundo para soportar cada prueba y provocación que los seres humanos tendrían que soportar. Y no por ello ser provocado ni vengarse en palabra, en espíritu o en acción. Ahora, una vez más, es obvio que el tipo de pasiones que Elena White describe son caídas y pecaminosas. Sabemos que Ellen White también nos dice que el Adán no caído tenía pasiones, pero muy diferentes. En Patriarcas y Profetas, página 25, Ellen White dice, refiriéndose a Adán, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios, su mente era capaz de comprender las cosas divinas, sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Pero estas pasiones benignas no son de las que habla Ellen White en las declaraciones que hemos estado considerando. Leímos que, aunque Jesús tenía toda la fuerza de la pasión humana, nunca cedió a las tentaciones de hacer algo impuro o innoble. Leemos que si nuestros hijos son descarriados y poseen pasiones como las de la humanidad, esto no debería disuadirnos de llevarlos a Jesús, porque Él tuvo las mismas pasiones, Él bendijo a los niños. Ella lo dijo, a aquellos que estaban poseídos de pasiones como las suyas. Así que tenemos que preguntarnos, ¿son estas dos conjuntos de declaraciones contradictorias? Los que dicen que no tenía pasiones similares y los que claramente dicen que sí. ¿Elena de White se contradice a sí misma? Bueno, debemos recordar esta declaración que consideramos ayer. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 47. Los testimonios mismos serán la clave que explicarán los mensajes dados a medida que se explique un texto con otro. En otras palabras, con el fin de resolver el conflicto aparente sobre este tema dentro del adventismo, necesitamos usar el mismo método que usamos cuando un cristiano bautista, con quien estamos estudiando la Biblia, trae a colación en 2 Corintios 5, que habla de personas ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. No podemos fingir que este versículo no existe. Tenemos que mirar otros pasajes y mostrar cómo todos los versículos armonizan. Así que ahora vamos a ver un concepto que se explica tanto en la Biblia como en los escritos de Ellen White, que yo creo que nos ayuda a resolver esta aparente diferencia. Y estamos hablando aquí sobre las naturalezas inferiores y superiores. Eso es lo que me llevó al título de esta presentación, las naturalezas inferiores y superiores, la clave para resolver el debate de la cristología adventista. Ahora vamos a comenzar con la Biblia. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en el Getsemaní? Mateo capítulo 26 versículos 41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Recuerda que esto es cuando Jesús estaba hablando con los discípulos que estaban dormidos, en lugar de velar y orar con él. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En otro pasaje escribe 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, contrario a lo que algunas personas han alegado, esto no tiene nada que ver, esta distinción entre fuerzas inferiores y superiores dentro de la humanidad. No tiene nada que ver con el dualismo griego, o lo que le sucede al espíritu cuando una persona muere. La gente ha intentado decir que aquellos adventistas que han utilizado este argumento con respecto a la humanidad de Jesús están adoptando la filosofía griega.
Bueno, no hay nada de cierto en esto, lo vemos claramente en la Biblia. Esta distinción que hizo Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Elena de White hace un comentario similar en el volumen 5 de los Testimonios para la Iglesia, página 484, donde ella dice, la voluntad no es el gusto ni la inclinación, sino el poder decisivo. Ahora, tenemos muchas otras declaraciones que vamos a ver que muestran esta distinción entre las pasiones inferiores y los poderes superiores. Pero recordemos un pasaje que fue citado ayer en la presentación que escuchaste sobre la naturaleza del pecado. Este es del capítulo 1 de Santiago, versículo 14 y 15. Esto nos ayuda a entender cuándo, de hecho, la tentación se convierte en pecado. Sino que cada uno es tentado, escribe el apóstol, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha sido concebida, produce el pecado. Y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Ahora, tenemos que entender muy claramente que la palabra concupiscencia en el Nuevo Testamento no es una mala palabra. Esto no está en mis notas, pero le voy a compartir de todos modos. Algunas personas se enojan mucho cuando insinúas que Jesús tuvo que luchar con la lujuria. Pero amigos, la misma palabra que Jesús usó en Mateo 5:28 acerca de mirar a una mujer para codiciarla es la misma palabra usada en Lucas 22:15, donde les dice a sus discípulos, he deseado comer con vosotros esta Pascua. Así que la palabra lujuria puede referirse a los buenos deseos, pero también puede referirse a los malos deseos. Pero lo que vemos aquí en este pasaje del capítulo 1 de Santiago es que los deseos de una variedad pecaminosa solo se convierten en pecado cuando se les da el consentimiento de la voluntad. No estás contaminado, no estás sucio porque tienes un deseo pecaminoso pulsando y palpitando dentro de ti. Es solo cuando la voluntad da el consentimiento que se convierte en pecado. Escucha lo que Ellen White dice sobre este tema. A fin de conocerle en la página 140, esta es una de las declaraciones más fuertes sobre este tema que yo conozca desde los escritos inspirados. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no son acariciados, si son rechazados como odiosos, el alma no se contamina con la culpa y ninguno otro se mancha con su influencia. Observe esta declaración del libro El Hogar Adventista, página 112, donde también Ellen White hace una distinción. Las pasiones inferiores, escribe ella, tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. La palabra carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta por sí misma. La carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Piensen en esto. La naturaleza carnal no puede actuar por sí misma contra la voluntad de Dios, no sin el consentimiento de la voluntad. Continúa diciendo ella, se nos ordena que crucifiquemos la carne con los afectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? Como los monjes budistas en Vietnam que se queman vivos para protestar contra la guerra. ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo pensamiento debe someterse a Cristo, como vimos en 2 Corintios 10. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. Nótese con qué cuidado Ellen White habla sobre las pasiones inferiores y los poderes superiores. Una vez que esta distinción es entendida, amigos, podemos comenzar a comprender cómo en conjunto las declaraciones de Ellen White pueden decir que Jesús no tuvo pasiones similares como nosotros, y en otro conjunto las declaraciones decir que sí. Veamos algunas otras declaraciones de Ellen White sobre esta distinción entre pasiones inferiores y poderes superiores. Este es del Ministerio de Curación, página 92, donde ella escribe: el cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios.
Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 262. Ella dice, nuestras propensiones naturales deben ser controladas o no podremos vencer como Cristo venció. Ahora, si Cristo no tuvo que luchar con las propensiones pecaminosas, ¿por qué Elena White diría que tenemos que controlar nuestras tendencias o no podremos vencer como Jesús venció? Aquí otra declaración que encontré hace poco en mis devociones personales y me sorprende que nadie la haya encontrado antes, o al menos en toda la literatura que he leído sobre este tema en particular. No he visto a nadie refiriéndose a esa declaración en particular. Esto también es del volumen 4 de Testimonios para la Iglesia, página 214. Y vea cómo habla claramente de cómo Jesús nos dio un ejemplo de superación y la forma en la que lo hizo. Dios indicó, aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 4, página 216, Dios indicó que podría ser educado para desempeñar un papel en su causa, pero era necesario que su mente fuera entrenada y disciplinada para trabajar en armonía con el plan de Dios. Si así lo desease, podría obtener la experiencia necesaria. Ante usted se presentó el privilegio de negar sus inclinaciones siguiendo el ejemplo que el Salvador le dio con su vida. Piensa en eso. ¿Cómo sabemos y tenemos el poder de controlar nuestras inclinaciones para negarlas? Porque Jesús nos dio un ejemplo de cómo hacerlo. Parece que Jesús claramente tuvo que lidiar con inclinaciones malvadas. Esas son las únicas que deben negar. Ahora, veamos algunas de estas otras declaraciones de Ellen White que hablan no solo de controlar las pasiones y las propensiones malvadas, sino de echarlas fuera. El deseado de todas las gentes, página 270. El único poder que puede crear o perpetuar la paz verdadera en la gracia de Cristo, cuando ésta esté implementada en el corazón, desalojará las malas pasiones que causan luchas y disensiones. Volumen, esto es del manual, esto es de Testimonios para los ministros, página 171. Pero aun cuando sus malas propensiones pueden parecerles tan preciosas como la mano o el ojo derecho, estas deben ser separadas del obrero o no será aceptable ante Dios. Mensajes para los jóvenes, páginas 30. Deberían abandonar la propensión a los placeres y la liviandad como cosas que están fuera de lugar en la vida y la experiencia de los que viven por la fe en el Hijo de Dios, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Nota aquí que ella no está hablando de controlar las propensiones al mal, ella está hablando de desecharlas. Acá hay otra. Esta es una de las más fuertes. La encontramos en el volumen 7 del Comentario Bíblico, página 943. Ella dice, debemos darnos cuenta de que al creer en Él, que es Jesús, es nuestro privilegio ser partícipes de la naturaleza divina y así escapar de la corrupción que hay en el mundo por la lujuria. Entonces somos limpiados de todo pecado, de todos los defectos de carácter. No necesitamos retener una propensión pecaminosa. Y ahora ella explica a los que se refieren exactamente. A medida que participamos de la naturaleza divina, las tendencias hereditarias y cultivadas al mal se eliminan del carácter y nos convertimos en un poder viviente para el bien. ¿De dónde se arrojan estas pasiones malvadas? Del corazón. ¿Dónde no se deberían retener las propensiones pecaminosas? En la vida y en el carácter. Seamos muy claros. Ella no está hablando aquí de la carne santa. No está hablando aquí de lo que sucede en la glorificación, cuando Jesús viene y borra nuestra naturaleza caída. Recuerde que hay declaraciones, y ya las hemos referido, al menos yo creo, pero no estoy seguro, pero vamos a ver estas declaraciones de Ellen White que hablan de lo que ocurre en la glorificación. Una de estas se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 560 a 561. Sabes, cuando hablas de estos temas, tan a menudo no sabes exactamente cuándo te has referido a alguna de ellas, pero afortunadamente, como yo he dicho varias veces, la repetición es importante para la gente común, de modo que puedan captar.
En Hechos de los Apóstoles 447, mientras reine Satanás, tendremos que dominarnos a nosotros mismos y vencer los pecados que nos rodean. Mientras dure la vida, no habrá un momento de descanso, un lugar al cual podamos llegar y decir, alcancé plenamente el blanco. Consejos para los maestros, página 21. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad. Ahora note que ella no dice que no hay victoria en este lado de la eternidad. Lucha constante no es lo mismo que fallar constante. Si recuerdas la historia de la Segunda Guerra Mundial, entenderás esto. Recuerda desde la invasión de Normandía en junio de 1944 hasta la rendición alemana 11 meses después en la pequeña escuela roja en Reims, Francia. Fue una serie de victorias ininterrumpidas para los aliados. Pero también fue uno de los combates más difíciles y duros de la guerra. Lo mismo sucedió en el frente ruso. Al ejército soviético le tomó 2 años completos, desde las secuelas de Stalingrado hasta la conquista de Berlín, para recuperar el territorio que el ejército alemán había tardado solo 4 meses en 1941 para conquistarlo. ¿No es así en nuestro caminar cristiano? ¿Qué tan rápido podemos perder una gran cantidad de territorio ante el enemigo? ¿Y qué tan difícil y cuánto tiempo nos puede tomar recuperarlo? Así que lo que estamos viendo aquí es que Jesús tenía pasiones y propensiones pecaminosas en su naturaleza inferior, pero no las tenía en la naturaleza superior, en la voluntad y en el carácter, porque la voluntad se resistía a estas cosas y nosotros tampoco tenemos que retener de allí a las pasiones pecaminosas y propensiones. La diferencia es muy simple. Mira lo que Jesús tenía y lo que él no tenía. Espero que coloquen la diapositiva. Aquí vemos el contraste entre lo que Jesús tenía y lo que Jesús no tenía. Jesús tuvo un impulso pecaminoso resistido. Lo que Jesús no tuvo es un impulso pecaminoso exhibido. Piensen en este contraste entre un impulso resistido, donde no hay pecado, el cual es distinto del impulso exhibido, donde de hecho hay pecado. Jesús tenía el primero, pero no tenía el segundo, porque eso le habría requerido pecar. Pero tener el primero le permitió darnos un ejemplo de cómo vencer las pasiones y propensiones malvadas. Aquí hay otra declaración, una vez más. Cuando comparamos la inspiración consigo mismo, comenzamos a entender estas cosas más claramente. Aquí hay otra declaración de Ellen White sobre Jesús y las propensiones corruptas. Volumen 16, Manuscritos Inéditos, página 182. No debemos convertirnos en nuestras ideas comunes y terrenales. Y en nuestras ideas pervertidas no debemos pensar que la posibilidad de Cristo de ceder a las tentaciones de Satanás degradaba su humanidad y que él poseía las mismas propensiones pecaminosas y corruptas que el hombre. Si nos detenemos allí, podríamos tener una idea equivocada. Pero veamos el siguiente párrafo. Escucha lo que ella dice ahí. Cristo tomó nuestra naturaleza caída, pero no corrompida. Y no sería corrompida a menos que recibiera las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Entonces, ¿qué significa cuando ella dice que él no tenía las mismas propensiones corruptas que nosotros? Muy simple. Significa que eligió no pecar. La palabra aquí descrita no es heredada, es elegida. Nota lo que ella dice. Cristo tomó nuestra naturaleza caída pero no corrompida, y no sería corrompida a menos que él recibiera las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Amigos, quisiera no tener que señalar esto, pero en uno de los libros recientes que atacan la teología de la última generación, esta cita en particular fue mencionada 3 veces.
Y la última parte que leímos sobre por qué la naturaleza de Jesús era caída pero no corrompida se omite las 3 veces. Esto es muy desafortunado. Cuando haces este tipo de cosas, no podrás resolver la controversia. Lo que haces es probar tu incompetencia académica. No quiero usar este tipo de lenguaje, pero es algo muy preocupante cuando la mayor evidencia que demuestra lo que de hecho Ellen White está diciendo y la siguiente cláusula de la oración que están citando se omite por completo. Si alguien hiciera esto en un entorno político o legal, experimentaría una humillación increíble. Debemos tener mucho cuidado de no permitir que esto suceda ahora. Otra forma de entender esto es comprender la distinción de Ellen White entre las tendencias del mal, tanto heredadas como cultivadas. Hoy en día usamos los términos naturaleza y crianza para lo que Ellen White llamó tendencias hereditarias y cultivadas al mal. Ellen White es muy clara al decir que Jesús tomó nuestra herencia caída. En El deseado de todas las gentes, página 49, ella dice, vino con tal herencia para compartir nuestras tristezas y tentaciones y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Note, ¿por qué vino con la misma herencia que nosotros venimos? Para compartir nuestras tentaciones. No solo para que Él pudiera ser menos fuerte físicamente o mentalmente menos agudo, que el Adán impecable. Jesús tomó nuestras tendencias hereditarias caídas para darnos un ejemplo, pero obviamente no tomó nuestras tendencias cultivadas caídas, porque de ser así hubiera requerido que Él pecara. Miremos de nuevo esta declaración del volumen 16 de Manuscritos Inéditos, página 182, donde ella dice, no debemos convertirnos en nuestras ideas comunes y terrenales. Y en nuestras ideas pervertidas no debemos pensar que la posibilidad de Cristo de ceder a las tentaciones de Satanás degradaba su humanidad, y que Él poseía las mismas propensiones pecaminosas y corruptas que el hombre. Sin embargo, mire esta declaración que tenemos en el volumen 4 del comentario bíblico en la página 1147. Mediten en la humillación de Cristo. Él tomó sobre sí la sufriente y caída naturaleza humana, degradada y profanada por el pecado. Observe cómo en la declaración anterior, ella está hablando de la declaración elegida. En esta segunda declaración, ella está hablando de su naturaleza carnal heredada, que fue corrompida para que Él pudiera darnos un ejemplo. No eligió la corrupción. Esa es la clave. Cultivada versus heredada. Ahora hay quienes nos citarán este verso de Hebreos 7:26, donde dice que Jesús era santo, inocente, limpio, sin mancha, apartado de los pecadores. Y por supuesto, eso es cierto. Pero aquellos que citan este pasaje no citan o generalmente ignoran esta declaración de Ellen White acerca de lo que Dios espera que usted y yo, que todavía tenemos nuestra naturaleza caída, logremos a través de su gracia. En los lugares celestiales, página 162, escucha lo que ella dice. Aprecia las cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras, hermosas y de buen nombre, pero desecha todo lo que no sea semejante a nuestro Redentor. Toda alma que obtenga la vida eterna debe ser como Cristo, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Y tú y yo todavía tenemos nuestra naturaleza caída. Esto no está hablando de lo que le sucederá a las personas cuando sean glorificadas.
Se trata de lo que sucede aquí en la tierra a través del poder de la gracia santificante. Hijos e hijas de Dios, página 102. Solo la gracia de Cristo puede cambiar tu corazón, y luego se reflejará la imagen del Señor Jesús. ¿Deseas ser transformado? Oro para que eso le suceda a todos los que están escuchando mi voz y al ver esta serie. Dios nos llama a ser como Él, puros, santos e inmaculados. Debemos llevar la imagen divina. Ahora, algunas personas también recordarán una cita de Ellen White donde ella hace esta observación. La encontramos en Review and Herald, 27 de mayo de 1884. No había pecado en él, hablando de Jesús, sobre el que Satanás pudiera triunfar, ninguna debilidad o defecto que pudiera usar a su favor. Pero nosotros somos pecadores por naturaleza y tenemos una obra que hacer para limpiar el templo del alma de la misma contaminación. Necesitamos mirar otras declaraciones donde ella usa este lenguaje para que podamos entender lo que Ellen White quiere decir cuando dice que Jesús no tuvo pecado en él. Y que nosotros, por el contrario, somos pecadores por naturaleza. Conflicto de los siglos, página 607. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiera ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Vamos a hablar de eso. Ahora, una vez más, Ellen White cita esta declaración de Jesús en Juan 14:30, en el deseado de todas las gentes, página 123. Una vez más, ella tiene claro que cuando Jesús dijo que el príncipe de este mundo no tenía nada en él, no se estaba refiriendo a una lucha con la naturaleza carnal. Se refería a consentir en pecar. Escucha lo que ella dice. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a las sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Alabado sea Dios. Ellen White está hablando aquí sobre el aprecio a los deseos pecaminosos. Ella no está hablando de la herencia de una naturaleza caída. Entonces, ¿qué quiere decir Ellen White cuando en la declaración que vimos en la Review and Herald del 27 de mayo de 1884, donde dice que Jesús no tenía pecado en él, pero tú y yo somos pecadores por naturaleza y tenemos que limpiar el templo del alma de toda contaminación? Bueno, ella explica lo que esto significa en declaraciones como las de Joya de los Testimonios, tomo 5, página 69, donde dice: ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros redimir los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Ahora, obviamente, cuando ella habla de limpiar el templo del alma, no se está refiriéndose a deshacerse de la naturaleza caída. Ella está hablando de la voluntad y del carácter. Ya hemos visto que el cambio en nuestra naturaleza caída no ocurre hasta que Jesús regrese. Hay una serie de declaraciones de Ellen White donde ella habla de Jesús luchando con pensamientos pecaminosos. Mira este libro en Los Lugares Celestiales, página 78. Algunos se dan cuenta de su gran debilidad y pecado y se desaniman. Satanás echa su oscura sombra entre ellos y el Señor Jesús su sacrificio expiatorio. Ellos dicen: es inútil que yo ore. Mis oraciones están tan mezcladas con malos pensamientos que el Señor no las oirá. ¿Alguna vez has escuchado eso?
¿O yo soy el único? Escuchen lo que ella dice. Estas sugestiones son de Satanás. En su humanidad, Cristo enfrentó y resistió esa tentación y sabe cómo socorrer a los que son así tentados. Acá hay una declaración del libro Un llamamiento solemne, en el que muchos de ustedes están familiarizados con este panfleto que trata temas como la inmoralidad sexual, la masturbación y otras prácticas que están condenadas. Escuche lo que dice Ellen White acerca de las tentaciones de Jesús en este sentido. Algunas personas se ofenden mucho cuando hablas de Jesús teniendo tentaciones sexuales. Bien sabes que la Biblia dice que fue tentado en todos los puntos como nosotros. Si no fue tentado en ese punto, entonces habrá muchas personas en este mundo que no tengan un ejemplo relevante. Escucha lo que ella dice en el libro Un llamamiento solemne, página 78. También se encuentra en el libro Nuestra elevada vocación, página 337. Todos son responsables de sus acciones mientras se encuentren en el tiempo de gracia en este mundo y tienen el poder de controlar sus acciones. Si son débiles en virtud y pureza, tanto de pensamiento como de actos, pueden obtener ayuda del amigo de los desamparados. Jesús conoce todas las debilidades de la naturaleza humana. ¿Y a qué tipo de debilidades se estaba refiriendo Ellen White? Ella estaba hablando sobre el aspecto sexual. Y ella dice que Jesús conoce todas las debilidades de la naturaleza humana. Si se le ruega, le dará fuerzas para vencer las tentaciones más poderosas. Todo esto le enseña la Biblia, y si leemos la revista Señales de los Tiempos del 1 de diciembre de 1890, ella dice, sus tentaciones más fuertes vendrán de adentro porque debe luchar contra las inclinaciones del corazón natural. El Señor conoce nuestra debilidad. ¿Y cómo las conoce? Ministerio de Curación, página 71. Esto también está en El Deseo de Todas las Gentes, página 329. Sabe por experiencia lo que es la flaqueza humana, lo que son nuestras necesidades y en qué consiste la fuerza de nuestras tentaciones, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora veamos por un momento algunas de las declaraciones de Ellen White donde ella dice que Jesús no tenía ninguna mancha de pecado, porque algunas personas piensan que esto significa que debe haber tenido una naturaleza prelapsaria. Una declaración como esta está en el volumen 5 del Comentario Bíblico, página 1104, donde dice, su naturaleza espiritual, se refiere a Jesús, era libre de toda mancha de pecado. ¿Pero qué es la naturaleza espiritual? No es lo mismo que la naturaleza carnal. Escucha lo que ella dice en Patriarcas y Profetas, página 90. Hay muchos de los que profesan ser cristianos, comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. Espero que no esté hablando alguna de las iglesias con las que estamos familiarizados. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Mira la distinción, los poderes espirituales y las pasiones más bajas. Ministerio de la Curación, página 310. Las facultades de la mente, por ser las superiores, debe gobernar el reino del cuerpo. Los apetitos y las pasiones naturales deben someterse al dominio de la conciencia y de los afectos espirituales. Señales de los tiempos, agosto 11 de 1887. La complacencia de los apetitos y pasiones naturales tiene un poder de control sobre los nervios del cerebro. Los órganos animales se fortalecen, mientras que la moral y la espiritual se deprime. Nota esta distinción. Otra cita de Ellen White dice en el volumen 7 del Comentario Bíblico Adventista, página 925, nació sin una mancha de pecado. Se refiere a Cristo, por supuesto, pero entró en el mundo de la misma manera como la familia humana. Pero, ¿qué quiere decir Ellen White cuando afirma que Jesús nació sin mancha de pecado? ¿Quiere decir que el resto de nosotros nacimos contaminados? Ella nunca dice eso. Escuchemos lo que dice en otra declaración. Mensajes Selectos, tomo 1, página 296. ¿Qué espectáculo contempló así el cielo? Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o contaminación del pecado, tomó nuestra naturaleza en su condición deteriorada.
Mensajes Selectos, tomo 3, página 151. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Amigos, lo único que ella está diciendo aquí, cuando dice que nació sin una mancha de pecado, es que vino del cielo puro. Ella no está diciendo que el resto de nosotros nacemos manchados. Esto nos ayuda a comprender otras declaraciones donde ella dice, por ejemplo, en el Ministerio Médico, página 181, Él, o sea, Cristo, tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa. Esto aquí no está hablando de su naturaleza humana, amigos, está hablando de su naturaleza divina, sobre la cual tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Escuche esta otra declaración, Señale de los tiempos, febrero 20 de 1823. Sin pecado y sin exaltado por naturaleza, esto está hablando de cuando Él estaba en el cielo. Sin pecado y exaltado por naturaleza, el Hijo de Dios consintió en tomar las vestiduras de la humanidad para convertirse en uno con la raza caída. Otras declaraciones nos ayudan a aclarar lo que significa este asunto de no tener mancha de pecado. Hijos e hijas de Dios, página 150. Un solo acto no santificado de parte del Salvador hubiera malogrado el modelo y Él no sería el ejemplo perfecto para nosotros. Pero aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, no tuvo ni una sola mancha de pecado. ¿Por qué no tenía una mancha de pecado? Porque nunca pecó. No porque haya nacido diferente. Mensajes Selectos, tomo 3, página 160, ya dice, Cristo, el segundo Adán, vino en semejanza de carne de pecado. En favor del hombre se sujetó al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed. Estaba sujeto a la tentación, pero no se rindió al pecado. Ninguna mancha de pecado estaba sobre él. Recuerdo haber oído sobre Clarence Darrow, lo leí o lo vi en un programa de televisión de hace años, donde Clarence, el famoso abogado criminal, dijo que preferiría ser un amigo del hombre trabajador que ser un trabajador. Alabado sea Dios que Jesús no solo se contentó con ser nuestro amigo, bajó a nuestro nivel y se convirtió en uno de nosotros. Algunas personas podrían decir ahora, espera un minuto, Pastor Kevin, ¿qué pasa con ese versículo de la Biblia en Lucas 1:35 que dice que Jesús nació de esta manera tan santa? ¿Eso no significa que nació diferente? No, porque si usted lee el siguiente capítulo en el libro de Lucas, Lucas 2:23, ¿sabe lo que dice? Dice, al citar una declaración del Antiguo Testamento, que todos los varones que abren la matriz serán llamados santos al Señor. Y aquellos son las personas con la naturaleza caída, y sin embargo se les llama santos. Y recuerda, por supuesto, la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y esas son las personas que todavía tienen una naturaleza pecaminosa. Cuando la Biblia habla de santidad, no está hablando de naturaleza carnal, está hablando de tus elecciones. El asunto aquí es tu elección. Acá hay otra declaración de recibirás poder, página 370. Amigos, esto es una declaración poderosa. Muchos dicen que Jesús no fue como nosotros somos, y por lo tanto, como era divino, nosotros no podemos vencer como Él venció. Pero esto no es verdad. Esto no es verdad. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué clase de persona era Abraham? ¿Era caído o inmaculado? Definitivamente era pecador. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nota cómo se describe la naturaleza humana que Jesús tomó y las tentaciones que él ha descrito que experimenta están representadas por la semilla de Abraham. Fíjate en lo que dice esta misma declaración. Recibirás poder, página 370. Cristo conoce las pruebas del pecador.
conoce sus tentaciones. Tomó sobre sí nuestra naturaleza y tentado en todo como nosotros. Él lloró. Fue un hombre de dolores y experimentado en quebranto. Nota lo que ella dice aquí. Cristo conoce las pruebas del pecador. No solo las pruebas del Adán inmaculado, Él conoce las pruebas del pecador. Él conoce sus tentaciones y sabe, cómo vimos en la cita anterior del Ministerio de Curación, página 71, las conoce por experiencia. Finalmente, cerremos con la cita que se encuentra en el tomo 7 del Comentario Bíblico, página 929. Escucha lo que dice. El Señor pide ahora que cada hija e hijo de Adán, a través de la fe en Jesucristo, le sirva en su naturaleza humana que ahora tenemos. Recordemos que tenemos una naturaleza humana caída. El Señor Jesús ha salvado el abismo que el pecado había abierto. Ha unido la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Jesús, el Redentor del mundo, podía guardar los mandamientos de Dios únicamente de la misma manera en que la humanidad puede observarlos. ¡Qué gloriosa promesa es esta! La gente pregunta si este tema importa. La gente piensa que esto de la naturaleza humana de Jesús es un debate complejo, es práctico, su practicidad se siente en la hora devocional antes del amanecer, cuando un joven suplica a Dios por fuerza para vencer las fuerzas de la lujuria. Se sienta en el patio de la construcción, en la oficina ejecutiva, donde las irritaciones, frustraciones e impaciencias se reúnen con la confianza de que Jesús ha estado allí primero y nos ha mostrado el camino a la victoria. Recuerdo cuando tuvimos el aniversario número 50 sobre la serie de preguntas sobre doctrina en la Universidad Andrews en el 2007, el cual tuve el privilegio de asistir, y fui entrevistado por el movimiento estudiantil, el periódico estudiantil en el campus universitario de la Universidad de Andrews, y me preguntaron acerca de la relevancia de esta cuestión para los estudiantes universitarios y respondí: jóvenes, piensen en ello. Si ustedes van a contratar a un tutor para que le ayude con una clase difícil, ¿cuánto sería la diferencia si el tutor que ibas a contratar ya había tomado la primera clase? Creo que les ayudó a entender muy claramente lo relevante de esto a la gran controversia. Padre Celestial, te agradecemos por enviar a tu Hijo Jesús en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos según la carne, sino según en el Espíritu. Podamos reclamar el mismo poder que Jesús reclamó para ser victoriosos sobre todos los pecados, cada hora, todos los días. Esta es nuestra oración en su nombre. Amén. Amen.